Atrás he hecho uno de los sermones más largos por la extensión, pues, y hoy va a ser algo más corto. Vamos a estar en el capítulo 8 de Juan. Vamos a dedicarnos solo a un versículo para los que están estudiando y para los que están ahí motivados en ESI. Estas también son maneras en las que podemos ver cómo un estudio se convierte en una enseñanza. El versículo 12 del capítulo 8, la palabra del Señor dice así: Jesús les habló otra vez diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Y esta es la palabra de Dios, mis hermanos, y vamos a estudiar este texto. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ver en este contraste entre tinieblas y luz cuál es su propósito para nosotros a través del Evangelio de Juan. Quiero invitarte a inclinar tu rostro y a rogarle al Señor que su palabra sea útil en toda tu vida hoy. Señor, te entregamos esta mañana, te entregamos nuestros corazones. Te entrego mi voz, tu palabra. Señor, tú más que nadie sabes la densidad de las tinieblas que nos rodean, pero también a través de tu predicación es claro que quieres mostrarnos a nosotros, los que hemos creído en ti, que tu luz resplandece mucho más fuerte. Nosotros queremos seguirte a ti, la única luz, y queremos disfrutar de cómo tu luz dispersa las tinieblas en nuestra vida y a nuestro alrededor, y también nos convierte en luz para un mundo en tinieblas. Señor, necesitamos de ti, necesitamos recordar de tu palabra, necesitamos recordar de tu verdad, y por eso antes de escuchar la predicación nos dirigimos a ti, recordándonos a nosotros mismos que te necesitamos, Espíritu Santo, para que esta verdad nos transforme. Espíritu Santo, disponemos nuestras vidas para que hagas tu voluntad, que se cumplan tus propósitos, que tu luz resplandezca a través de la predicación de tu palabra, como lo prometiste, Señor. Amén. Durante esta predicación vamos a ver un contraste en el texto que tenemos en el versículo 12. Es un contraste entre la luz y las tinieblas, y parece ser que es como una temática que vemos en diferentes contextos. Parece ser que las tinieblas y la luz aún son los protagonistas de las mejores historias. Inclusive lo hemos visto en el cine. Hemos visto cómo entre más malo es el malo, más apasionante se vuelve la película y la crisis más interesante de resolver. Pero como pocos, J.J. Tolkien, el escritor del Señor de los Anillos, miembro del grupo de amigos cercano de C.S. Lewis, el de las Crónicas de Narnia, ha creado unas historias que representan también esa lucha entre las tinieblas y la luz, un poco fantasiosa, pero muy interesante. Dentro de las historias de este hombre, de El Señor de los Anillos, J.J. Tolkien, él le está hablando acerca de un anillo que cada vez que alguien se lo pone, toma el control de sus peores afectos dentro de su corazón. Y la historia alrededor de las películas gira a que ese anillo fue creado en un lugar de tinieblas oscuro llamado Mordor. Ese lugar no fue un lugar gobernado por las tinieblas o por un señor oscuro que llamaban en las películas, llamado Sauron. Simplemente fue un lugar alejado, rodeado de 4 cordilleras, y lo que narra la película es que durante 2500 años Sauron gobernó en Mordor ininterrumpidamente. Fue guerrero de muchas naciones contra muchas naciones, pero lo espectacular de la historia es como un pequeño grupo de personas muy diminutas, insignificantes, lo derrotaron en una batalla final frente a la Torre Oscura,
y Mordor no fue colonizado por su terrible aspecto y su árida característica como tierra. Y esto parece fantasía, pero resulta ser que al cabo de la historia, así como Mordor no fue siempre un lugar gobernado por alguien malo y terrible, sí fue del principio un lugar que debido a sus características se prestó para que se gestaran estas cosas tan terribles ahí. Por ejemplo, estratégicamente el 6 de junio de 1944, las fuerzas de diferentes ejércitos a nivel mundial se unieron para derrotar a la fuerza nazi al final de la Segunda Guerra Mundial. Y fue una playa estratégica la que generó que esa guerra fuera vencida. En Medio Oriente se libran una de las batallas más permanentes de la historia debido a que es el paso fronterizo más apetecido por los diferentes países más poderosos. Inclusive la misma Colombia ha tenido muchos desafíos con la guerrilla porque un porcentaje muy alto de su territorio es un territorio no explorado y muchas veces hostil ante la civilización. Lo que quiero traer a ustedes es que así como en el caso de Mordor, en el caso de la Segunda Guerra Mundial, Medio Oriente, la guerrilla en Colombia, los lugares se prestan para que las tinieblas tengan lugar. Y esto tiene mucho que ver con el texto de hoy. Me llama mucho la atención cómo Jesús está haciendo en su segundo yo soy un contraste entre las tinieblas y su luz. Y durante este tiempo vamos a estar meditando en las tinieblas para definir esto y tener un poco más de sentido lo que vamos a expresar. Las tinieblas en este caso y la luz según el contexto y la historia siempre ha tenido connotación. Las tinieblas, la maldad, y también la luz tiene que ver con Dios mismo, con su resplandor. Básicamente vamos a ver que las tinieblas es la incapacidad del ser humano de poder ver a Dios y por lo tanto una tierra fértil para que la maldad tome lugar, tome control, tome señorío del corazón humano. Pero asimismo lo que vamos a ver aquí es que el Dios mismo envía la luz resplandeciente de su Hijo, que es la única que puede derrumbar y resquebrajar las tinieblas que dominan en ese lugar propicio que ha sido nuestros corazones para la maldad. Eso lo vamos a ver el día de hoy en 3 puntos. El primer punto va a ser que Él es la luz y debería seguirle. Vamos a ver razones por las cuales vale la pena seguir a Jesús, porque Él es la luz. El segundo punto va a ser las tinieblas te impiden seguirle. Y el tercer punto, siguiéndolo a Él tendrás la luz de la vida. Y si quisiera que ustedes pudieran resumir el mensaje de hoy y algo que quiero que atesoren en sus corazones como un énfasis de esta enseñanza es que sigas a Jesús como tu luz y tendrás la luz de la vida en lugar de tinieblas. Sigue a Jesús como tu luz y tendrás la luz de la vida en lugar de tinieblas. Mis hermanos, esto parece un mensaje muy sencillo, parece un mensaje que ya hemos escuchado, pero cuando empezamos a profundizar en lo que significa la luz, nos vamos a dar cuenta que en muchas ocasiones nuestro Dios no es nuestra luz. Y eso es lo que quiero que veamos en el primer punto. El primer punto es que Él es la luz y debería seguirle. Esto era lo que todo ser humano debería hacer. El versículo 12 comienza así, dice: Jesús les habló otra vez. Y con esto no podemos pasar como por alto. Queremos siempre ser conscientes de lo que está pasando con Jesús predicando. Lo que está pasando aquí es que nunca jamás había habido tal cercanía con el Dios Todopoderoso, el Dios sabio, el Dios gobernante de todo lo creado, el Dios totalmente lleno de poder ante la humanidad. Y entonces Jesús está hablando, y no está hablando cualquier cosa, sino que Jesús está predicando a sus discípulos, está predicando al pueblo que le ha llamado para sí, que es el pueblo hebreo, y Él está hablando otra vez acerca de sí mismo, y lo hace de una manera especial. Dice que Jesús está hablando otra vez diciendo, o sea, lo que estaba predicando Jesús era: yo soy la luz del mundo. Y esta palabra yo soy es muy importante para ese contexto, porque así como lo hemos visto en otras ocasiones, cuando nosotros decimos, por ejemplo, en nuestra realidad actual yo soy, simplemente estamos manifestando
Tal vez nos vamos a presentar, yo soy un arquitecto, yo soy un médico, yo soy fulanito de tal, pero cuando Jesús en este caso dice yo soy, Él está haciendo una enseñanza intencional para impactar la mente de su contexto. ¿Por qué lo sabemos? Porque en Éxodo 3:13 dice que Dios mismo dijo a Moisés, cuando le llamó milagrosamente en una zarza, dice la palabra del Señor que Dios miró la aflicción de su pueblo en la esclavitud y la opresión que tenía el faraón sobre ellos. Entonces Él llama a un hombre para cumplir la labor de liberar a su pueblo y llamarles a libertad, sacarles de esa esclavitud. Y Dios se encuentra personalmente con Moisés en una zarza que no se consumía, y a través de esa zarza le habló en voz audible y tenía una conversación con Moisés. Y en el contexto de Éxodo 3:13 dice que Dios estaba hablando con Moisés, y dijo Moisés a Dios: he aquí que llego y yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes. Y entonces Moisés está preguntando a Dios, si ellos me preguntan cuál es su nombre, o sea, Moisés está diciendo, yo voy a ir a ellos a decirles que el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, pero si ellos me preguntan cuál es tu nombre, ¿qué les responderé? Y el versículo 14 del capítulo 3 dice, el Señor mismo dice, y Él respondió Dios a Moisés diciendo, yo soy el que soy. Y Él dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y esta palabra yo soy es una manifestación en la forma en la que Dios se revela a su pueblo, diciendo que no hay nadie más sobre Él. No hay nadie más sobre Él. Dios no necesita presentación, porque la presentación es que Él es. Él es el incomparable. Él es el Dios que no se compara con ningún otro Dios creado. Él es el único ser que puede crear. Él es el único ser que puede gobernar. Él es el único que puede ordenar a los imperios más poderosos lo que Él desea, porque Él es el rey sobre todos los reyes. Él no necesita presentación porque Él es el que es. Y con esa presentación Moisés, como un pastor de ovejas insignificante, fue a ordenar a uno de los emperadores más poderosos que ha existido sobre la tierra, el yo soy, ha ordenado que liberes a su pueblo. Y en todo su orgullo, Él se burló de esas órdenes. Vinieron plagas sobre Él, han escuchado la historia. Y desde ese momento el pueblo de Dios acuñó un nombre muy importante para ellos, y es el yo soy. Y la manera en la que ellos se referían a Dios es el yo soy. Entonces Jesús entendió que la mejor manera de presentarse como Dios, como el mismo Dios que había ordenado al faraón liberarle, como el mismo Dios que había creado al mundo, como el mismo Dios que les había protegido en el desierto, como el mismo Dios todopoderoso, empezar a explicarles en 7 yo soy, para que ellos pudieran entender. El primero es yo soy el pan de vida, ya lo vimos en el capítulo anterior, pero aquí Jesús está diciendo yo soy la luz del mundo. Entonces, entendiendo el significado de ese yo soy, hay otra palabra clave, y es la palabra luz. Y cuando esa palabra está conjugada en una frase incluyendo el mundo, Jesús mismo está predicando yo soy, refiriéndose a yo soy Dios. Pero al mismo tiempo esto significa que como yo soy Dios hecho hombre, entonces yo soy la luz del mundo. Hay 3 formas en que la palabra mundo se define en los evangelios y en el Nuevo Testamento. Una es un sistema satánico que va en contra de los propósitos de Dios, el mundo. Eso es muy común entre los creyentes actuales. Otra manera es el mundo como todo lo creado. Y otra forma, el mundo para referirse a los humanos. Dependiendo del contexto, el significado puede tener diferentes connotaciones, pero la palabra mundo aquí se refiere a todo lo creado, todo lo que existe. Y esto es muy importante, la predicación de Jesús. Y es aquí donde yo quiero que prestes especial atención, porque no significa lo mismo para ti y para mí hoy.
Es evidente que tenemos una lucha para saber identificar qué es luz y qué no. Es una lucha de saber identificar qué es verdad y qué es mentira mezclada con verdad, o qué definitivamente es una mentira. Pero Jesús lo que está diciendo es que Él es la luz del mundo. Siempre la predicación y la enseñanza de Jesús está enseñando verdades absolutas acerca de Él mismo y de sus propósitos. Lo que está diciendo Jesús cuando Él dice que Él es la luz del mundo, Él lo que está diciendo es que en todo lo creado, en todo lo que Él ha hecho con sus manos, todo lo que existe a causa del pecado, todo está caído, todo está desfigurado, todo presentó una grave depravación y afectación, a tal punto que aunque si todo estuviera en perfección, ninguna de las cosas creadas tiene la capacidad de dar luz a los humanos y de dar luz a alguna parte de la creación. Lo que Jesús está diciendo es que no existe nada sobre la tierra, no hay nada que por bueno que parezca que pueda alumbrar la vida en tinieblas de una creación como la que tenemos. Jesús está diciendo que en el mundo no hay luz. Jesús está diciendo que Él es la luz del mundo y que por lo tanto el mundo no posee luz en sí mismo. Es una enseñanza absoluta de lo que Él es. ¿Y por qué Jesús predica esto? ¿Por qué Jesús escoge predicar acerca de la luz a esta audiencia? Y aquí es donde vamos a entender un poco más por qué Jesús está haciendo esta predicación a estas personas que le rodeaban. Pero mientras entendemos esto, quiero que lo traigamos a nuestra realidad. Recordemos que a quien está predicando Jesús, el contexto en el que Él estaban en la fiesta de los tabernáculos. Y muchas de las cosas que hacían ahí era recordar lo que Dios había hecho con ellos en el desierto. Vimos que cuando Él hablaba cuando hablaban del agua, Él decía: yo soy la fuente. Y una de las cosas que Él usaba para comparar quién era Él, era que en la fiesta de los tabernáculos era un lugar muy iluminado en Israel, y ponían muchas luces para recordar cómo Dios les había iluminado en medio del desierto. Y tiene mucho sentido que Jesús esté predicando acerca de esto, porque ellos habían encontrado una bonita esperanza, una bonita luz en todas esas fiestas, pero no le veían a Él. Pero no podían ver que todo eso eran promesas y sombras de la promesa más hermosa, de la luz resplandeciente que vendría a través de la promesa de quién es Jesús como Salvador de ese mismo pueblo. Lucas 11:34 dice así: la lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Lucas capítulo 11 es también una historia que gira en paralelo a esta misma historia, y lo que nos está ayudando a entender es que la predicación de Jesús tenía un objetivo, y era iluminar la supuesta luz de este pueblo. Y una enseñanza que está muy clara aquí en Lucas y que podríamos también inferir a este texto que estamos exponiendo el día de hoy, es que la predicación de Jesús estaba transmitiéndole a los fariseos que lo que ellos creían que era luz, en realidad eran sus tinieblas. Y así como dice Lucas 11:35, mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. El problema de Jesús no era con los pecadores. La predicación de Jesús en este caso no está dirigida a aquellos que estaban dedicados a una vida liberal y evidentemente incorrecta. Aquí la predicación está dirigida a la gente que creía que estaba en lo correcto. Lo que está diciendo Jesús es: yo soy la luz. Todo lo que ustedes celebran, todo lo que ustedes creen que está haciendo luz para el mundo, son tinieblas. Y esto es directamente aplicado a nosotros. Y nosotros tenemos que entender que así como los fariseos creían que estaban en la luz
pero en realidad sus prácticas eran tinieblas, llenas de moralismo, llenas de religiosidad y no apasionadas por el Dios de la luz. Nosotros tenemos que exponernos ante la predicación de Jesús y preguntarnos si nosotros vemos a Jesús como nuestra luz. Mis hermanos, en tantas ocasiones yo me he encontrado arrepintiéndome de estar frente a la Biblia, aprendiendo tal vez cosas buenas, pero no experimentando la cercanía de estar con aquel que es la luz, una relación genuina y amorosa con Él, una relación verdadera. Y es tan fácil caer en la religiosidad de saber que leímos la Biblia cada día, pero sin nunca ver la luz. Solo encontrarnos moral, solo encontrarnos cosas por corregir, pero no ver cómo ese texto me muestra a Cristo. El Señor Jesús está presentándose como una antorcha que le ilumina en un lugar totalmente oscuro y entenebrecido por la religiosidad. Mi hermano, tu corazón puede ser un lugar tan solitario, un valle como el valle de Mordor, como las selvas amazónicas, dispuestas para albergar enemigos poderosos por la sequedad y por la lejanía que esos lugares tienen debido a sus condiciones, por la lejanía que tenemos de Dios, el que realmente es nuestra luz. Hoy venía de camino aquí y le decía a mi esposa que no sé por qué razón ahora sí estoy viendo las cordilleras y me asombro de ver su altura y su dimensión. Y cuando pienso en su altura, los que tengan la posibilidad, estamos en el valle, estamos rodeados de cordilleras y son hermosas al amanecer, pero cuando podemos ver el pico, nos damos cuenta lo altas que son, y aún eso, ¿cómo puede separar lo que hay detrás de ellas? Lo que hablábamos de la historia del Señor de los Anillos es que Mordor estaba rodeado de 4 cordilleras. A veces estamos tan seguros en nuestras fortalezas religiosas y vamos tan rigurosamente cada mañana a estudiar la Biblia, o vamos cada 8 días a la iglesia, o tenemos una rutina tan clara de trabajo que tenemos unas cordilleras que generan una fortaleza en un valle en donde ni Dios tiene la potestad de entrar, porque no lo dejamos, no permitimos que en ese valle alberguemos la presencia de Dios. Y Dios predicaba, es muy interesante porque sabemos que Dios es la luz resplandeciente, pero al mismo tiempo nosotros, en nuestro privilegio de poder verle, nosotros podemos disponernos para que su luz resplandezca. Es lo que va a enseñar Jesús a partir de ahora. No hay ninguna luz en todo lo creado. Cada vez que tú te alejas de una relación genuina con Dios, de seguir a Dios como Él debería ser seguido, y empiezas a tomar decisiones a tu manera, es porque tú estás creyendo en el fondo de tu corazón que en alguna narrativa económica, amorosa, religiosa, hay luz para ti, hay esperanza para ti. Y ese era el problema de los fariseos. Lo triste de ellos era que ellos estaban convencidos que en su sistema religioso había luz para sus vidas, para sus familias. Pero lo que estaba haciendo ese convencimiento era alejándolos del único resplandor que puede dar vida. La relación con Jesús es esa luz que ilumina nuestros lugares más oscuros. Y por eso el mensaje de hoy es: sigue a Jesús como tu luz. Pero seguir a Jesús como una luz no es como entender que hay muchas luces, no. Es entender que hay tantas tinieblas, y eso vamos a hablar ahora también. Jesús necesitaba exponer a estas personas que es muy serio esto de poner nuestra mirada en seguir a la luz verdadera, porque las tinieblas son densas, porque este mundo avanza y cada vez la gente está más lejos de Él, y producto de eso hay nuevas maneras de pecar mucho más poderosas que van a alejarte, van a distraerte, van a hacerte convencer de que en esos lugares hay luz, cuando solamente hay engaño, destrucción y lejanía de lo único que te puede iluminar tu realidad en tinieblas. Así que yo quiero animarte a que sigas a Jesús como tu única luz, y como promesa tendrás la luz de la vida en lugar de tinieblas. Y sobre todo, guárdate de que tus tinieblas sean buenas.
La pregunta es, ¿cómo entonces identificamos nuestras tinieblas? ¿Cómo hacemos que esa luz resplandezca? Lo ideal es que nosotros pudiéramos confiar y seguir fielmente a nuestro Dios, porque Él es la única luz. Pero nuestra realidad es que estamos buscando luz en medio de las tinieblas, y eso nos recuerda al segundo punto, y es que las tinieblas te impiden seguirle. La pregunta que quiere resolver esta exposición es cómo nosotros siempre terminamos siguiendo tinieblas. ¿Por qué nosotros, aunque sabemos que Jesús es la luz, nos la pasamos escogiendo entre nuestras tinieblas esperanza? ¿Por qué? ¿Por qué no podemos seguirle, simplemente escogerle como nuestra única y absoluta luz, nuestra única esperanza, una relación de amor ante un Dios tan fiel y tan bondadoso? El versículo 12 expone la palabra de Dios: el que me sigue no andará en tinieblas. Lo que está expresando Jesús acerca de las tinieblas aquí es una realidad de las personas a las cuales Él predicaba. Jesús no ignoraba que las tinieblas estaban poseyendo a estas personas, que las tinieblas les tenían confundidos acerca de lo que significaba la luz. Mi hermano, Dios conoce el nivel de tinieblas que hay alrededor de tu vida. Dios sabe perfectamente las tinieblas que rodean este mundo. La palabra en griego tinieblas viene de una palabra que se denomina cognado, y son una clase específica de oscuridad moral y espiritual que bloquea la luz de Dios y entonces apaga la fe o no permite que la fe suceda. Entonces parece como si las tinieblas reinaran, y vemos que esas tinieblas producen lo que tenemos hoy en el mundo. Todo el Evangelio de Juan nos muestra cómo las tinieblas han generado unos efectos en las personas. Por ejemplo, para mencionar algunos versículos, Juan 1:5, 12:35 dice que las tinieblas han afectado el conocimiento, es decir, la gente no puede conocer a Jesús como Dios. Es por eso que estas personas, aunque escuchaban a Jesús usando palabras para referirse al Dios que ellos habían adorado durante tanto tiempo, diciendo yo soy, y predicando una y otra vez, esas personas no podían entenderle intelectualmente, porque su conocimiento estaba entenebrecido. Otra cosa que afecta estas tinieblas son los afectos. Juan 3:19 menciona que nuestros afectos son cambiados a favor de lo que las tinieblas desean. Producto de que nuestros corazones no tienen fe en Dios, se convierten en un valle perfecto para que el enemigo, Satanás y el mundo establezca su castillo ahí y nosotros deseemos lo que Dios no desea. Otra característica de las implicaciones de las tinieblas en un corazón es la actividad, lo que se hace, sus prácticas. En Juan 3:18 menciona que la actividad de los que están en tinieblas es de continuo al mal. Nosotros estamos en oposición a él, y por lo tanto, por último, esto es un pronóstico, y es que estas personas, por su conocimiento entenebrecido, porque lo que desean no es lo que Dios desea, porque lo que hacen y su voluntad va de continuo al mal, y porque sus actividades solamente están en favor a las tinieblas, su condición es una condición de enemigos de Dios. Y por eso las tinieblas son tan terribles, porque nos convierten en enemigos de Dios. Y por eso hay dos tipos de tinieblas en las que yo quiero que tú hoy medites. Las tinieblas están a nuestro alrededor cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo orando al Padre y nos deja ver su corazón orando al Padre, diciendo algo como no los saques del mundo, pero guárdalos del mal. El Señor conoce que hay tinieblas a tu alrededor, Él conoce que hay dudas. Las tinieblas pueden tener diferentes manifestaciones, puede ser incredulidad, desánimo, tentaciones sexuales, pereza, también puede ser religiosidad, puede ser tanto de acciones, pero también puede ser como de no actuar y de falta de fe. Y dentro de esos grupos de cosas que pueden afectar, las tinieblas tienen dos tipos de efecto en los humanos. La primera es unas tinieblas que todavía gobiernan en el corazón de las personas.
Entonces por eso esta luz de la que habla Jesús puede ser en este contexto una luz para salvación de las tinieblas. Las tinieblas en su esplendor bloquean la fe de las personas, y entonces Isaías 9:2, como una profecía de esta luz, dice: el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. Y me encanta la profecía de Isaías, porque habla acerca de Jesús como el único que puede romper y resplandecer en corazones tenebrosos para que esa misma luz dé vida. Y eso es increíble. Solamente la luz de Cristo puede irrumpir en las tinieblas blindadas de murallas tenebrosas, cordilleras altas hasta los cielos, en corazones duros, y romper, porque Él es el Rey y gobierna sobre todo. Entonces, la primera clase de tinieblas son esas tinieblas que necesitan el resplandor de la promesa que hay en Cristo para experimentar vida y luz. Y tú necesitas hoy darte cuenta si la luz de Cristo necesita resplandecer de tal manera en tu vida que tú por fin veas la luz por primera vez. Y esto siempre lo predicamos en este púlpito porque sabemos que en medio de nosotros hay gente que todavía está siendo gobernada por sus tinieblas. Las características que dimos ahora, por ejemplo, nos ayudan a entenderlo para nosotros mismos. Tú conoces a Dios. Tu conocimiento es de continuo conocerle más. Tú sientes que amas más su palabra. Tú sientes que amas más hacer su voluntad. Tus actividades diarias son un reflejo de cómo la luz de la vida en Cristo ha resplandecido. Si eso no es así, mi hermano, si tú no entiendes las cosas de Dios, si la Biblia te da pereza, si tus afectos no son las cosas de Dios, tú no amas las cosas de Dios, tú no quieres obedecerle, si tu actividad es comúnmente actividades en contra de lo que Dios espera, mi hermano, tú estás siendo gobernado por las tinieblas, no importa cuántas veces hayas ido a la iglesia. Y por eso desde el púlpito nosotros necesitamos predicar a la iglesia cada 8 días acerca de arrepentimiento. Porque puede que en tu vida todavía estén gobernando las tinieblas, pero tú creas que estás en la luz como los fariseos. Lo peor de esto es quedarte ahí. No importa si tú haces cosas buenas, no importa si tú vas a la iglesia cada 8 días, no importa si de vez en cuando lees la Biblia. Si tú tienes estas características, es muy probable que las tinieblas todavía gobiernen el centro de tu vida. Y esto no debe sorprendernos, debe llevarnos al arrepentimiento. Otro tipo de tinieblas es unas tinieblas que impiden la santificación. Y precisamente, seguramente Jesús, predicando a sus discípulos y predicando a fariseos, su enfoque principal en este contexto es predicar a las tinieblas que habían gobernado el corazón de los fariseos. Pero si pensamos en una aplicación, cuando vemos la palabra de Dios, por ejemplo, en Efesios 5:8, dice así, Efesios 5:8, Pablo le está hablando a la iglesia. Efesios es como una circular para todas las iglesias, y dice Efesios 5:8, porque antes eras tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Entonces lo que nos revela este texto en Efesios es que si bien Jesús está predicando en luz para salvación, también necesitamos predicar luz para los creyentes, para los que han nacido de nuevo, porque lo que dice Efesios es que es posible que nosotros, siendo luz, andemos como hijos de tinieblas y no como hijos de luz. Por eso Pablo dice, ustedes antes eran tinieblas, pero ahora ustedes son luz en el Señor, anden como hijos de luz. Y esto es porque hay gente que ha creído, ha nacido de nuevo, pero su andar, su caminar, la palabra andar, la palabra seguir, habla de procesos diarios, decisiones diarias en las cuales no estamos caminando conforme a la luz que ha resplandecido para salvación. Entonces, cuando yo expuse a ustedes el interés de que ustedes analicen sus vidas, ustedes solamente pueden estar categorizados en alguna de estos dos grupos.
Ustedes son de esos que todavía tienen esas características que leíamos ahora. Por lo tanto, hoy es el día de salvación, porque usted puede reconocer que si usted no está conforme a lo que debería ser un hijo de luz, es probable que su vida esté en tinieblas. Y hoy es el día en donde usted puede, en humillación y reconocimiento de sus propias tinieblas, decir: Señor, yo necesito que resplandezca tu luz de salvación en mi vida, porque aunque te he escuchado tanto tiempo, no veo evidencias en mi vida de que tu luz ha resplandecido para salvación. Y hoy mismo, mi hermano, tú donde quiera que estás, lo que sea que estés pensando, si estas características suenan a lo que parece tu vida, hoy es un día hermoso, porque Dios te está llamando para salvación y arrepentimiento, y esta palabra está resplandeciendo en las tinieblas de tu corazón para darte vida. Pero si tú eres un creyente y estás convencido que has nacido de nuevo, ves que tu conocimiento por Dios ha crecido, tus afectos son los mismos afectos que Dios tendría, con algunas excepciones con las que todavía luchas, tu voluntad está siendo gobernada por el Espíritu Santo, vences el pecado, tu actividad diaria manifiesta cuánto amas a Dios, y por lo tanto tu condición no es de condenación, sino que Dios te ha mirado con gracia. Entonces también tienes que reconocer que, así como dice Efesios 5:8, siempre hay posibilidad de andar mucho más coherente a la luz, mucho más posibilidad. Y la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Y antes de pensar en el cómo, necesitamos llegar a la conclusión de que si algo es real, tanto en un estado como en el otro, es que nosotros no queremos seguir la luz, mis hermanos. Entonces, lo totalmente contradictorio es que tenemos a Jesús predicando: yo soy la única luz para tu vida, yo soy la única esperanza, yo soy tu único consuelo. A eso se refiere Jesús. Y sobre todo en primacía: yo soy el único que puede salvar, yo soy tu Salvador. Pero a pesar de que vemos la grandeza que hay en Dios a través de Cristo, predicando a sí mismo como el yo soy, nuestra realidad diaria es que nos vemos eligiendo por nuestras propias tinieblas y les llamamos luz. Y por eso perdemos tanto tiempo en cosas vanas, por eso nos da pereza venir a la iglesia, por eso no somos consistentes en su palabra. No queremos, mis hermanos. Amamos nuestras tinieblas, es nuestra verdad. No queremos seguir la luz porque hemos encontrado un camino en nuestras tinieblas. Parecemos el pez que se vio por primera vez, el pez que mal han denominado pez diablo, porque salió a la superficie hace poco en Tenerife. No sé si vieron la noticia. Una de las especies más extrañas que navega en las profundidades del mar, y hay tantas tinieblas ahí, hay tanta oscuridad, que ese pez es totalmente negro y tiene su propia lamparita en las tinieblas, y con eso caza a los otros pescaditos. Pero cuando este pez salió a la luz, se murió. No estaba acostumbrado a ver el sol. Mis hermanos, a veces estamos tan en nuestras tinieblas que hemos creado nuestra propia lamparita para cazar, para vivir ahí. Mis hermanos, pero nosotros no somos esos peces. Nosotros necesitamos vivir a la luz del sol resplandeciente que es Cristo, y no nuestros esfuerzos por ser mejores, nuestros esfuerzos por salir adelante. La gloria del pueblo de Dios es que tiene una luz que ilumina su camino, y por lo tanto, como una antorcha que llega a ese lugar oscuro, nosotros le seguimos. Y necesitamos seguirle, ya sea que nunca hayas visto esa luz, porque tiene esas características, y esas características no me las inventé, son características que vemos en su palabra. Mis hermanos, nosotros en esta iglesia y en la palabra de Dios no creemos que existe el cristiano carnal. Eso no existe. O sea, no hay tal cosa como que yo estoy en un proceso de cambio durante tantos años y yo sigo así sin que nada cambiara, sin comprometerme con Dios, sigo viendo que el pecado reina en mi vida. No, mis hermanos. Cuando el Rey llega, el Rey viene a liberar y a establecer su trono. Es su gloria la que está en juego. Él salva por amor a su nombre y por amor a nosotros. Él no va a permitir que nosotros sigamos jugando a las tinieblas por ahí. Está bien que el cristiano peque de vez en cuando, pero hemos repetido una y otra vez: la esclavitud en un mismo pecado, en una misma condición, en una voluntad
oprimida para el pecado, para las tinieblas, siempre las mismas condiciones, mis hermanos, eso no glorificaría al Señor. Entonces, ya sea para que nunca habías visto la luz, o ya sea para que viendo la luz pero necesites ser fortalecido, es necesario que hoy tú emprendas un camino en donde sigas la luz. Y por eso lo que quiero que recuerden hoy es que sigan y sigas a Jesús como tu única luz, y tendrás la luz de la vida en lugar de tinieblas. Entonces, la gran pregunta en esta exposición, entonces, ¿cómo hacemos para, si nosotros estamos siendo gobernados por esas tinieblas en nuestro corazón, si nuestro corazón ha sido ese valle de Mordor donde el Señor oscuro ha gobernado, si nuestro corazón está batallando entre seguir la verdadera luz y seguir nuestras propias luces, ¿cómo hacemos? El tercer punto es: siguiéndole a Él tendrás la luz de la vida. Y esta porción es bien hermosa, porque lo que estamos viendo no es cualquier enseñanza, mis hermanos. Estamos viendo al único Dios que existe, el único Dios que, así como decía esta canción, es fiel. Él puede cumplir sus promesas, Él puede cumplir lo que dice. Y la predicación en estos momentos de Jesús, aún Él tiene la confianza de que puede transformar el corazón más fariseo, el corazón más lleno de tinieblas, el pecador más oscuro. Y al mismo tiempo Él puede confiar en esa predicación para que las personas que la escuchen y pongan su confianza en Él se puedan aferrar a la promesa que Él mismo está predicando. Dice la palabra de Dios en ese mismo versículo, dice: sino que andará, sino que tendrá la luz de la vida. El versículo 12 nos recuerda que tener la luz de la vida es producto de que nosotros podamos reconocer de que Él es la única luz en el mundo. El versículo 12 dice: yo soy la luz del mundo. Él no dice: yo soy una de las luces. Él no dice: yo soy la luz más fuerte. Él dice: yo soy la luz del mundo. Él es exclusivo, Él es el único que puede iluminar tu vida. Y el que le sigue, dice: el que me sigue no andará en tinieblas. Es exclusivo, mis hermanos. El que sigue a Jesús no puede ser dominado, porque Jesús lo dijo. Las tinieblas no pueden gobernar ese corazón, porque Jesús predicó que Él es el que garantiza el camino de aquel que le sigue. Y Él mismo promete de su propio ministerio de que el que le sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que para responder esta pregunta de cómo hacemos, vemos que el texto hace dos comparaciones. Primero, seguir a la luz verdadera y por lo tanto andar en tinieblas. Cuando alguien está andando, es con sus propios pasos buscando el camino, explorando, creando sus propias aventuras en medio de las tinieblas. Pero lo que está diciendo Jesús es que la vida cristiana es como si tú estuvieras en una cueva sin salida años, esclavizado en tus propias tinieblas, y si alguien entrara como una antorcha o como una luz resplandeciente que irrumpe en esas tinieblas y te clama y te dice: sígueme. Y al ver tú, no por tus obras, sino al ver que tu realidad está tan gobernada de las tinieblas, al ver que todas esas características se parecen a tu vida, o al ver que a pesar que has creído estás siendo rodeado de dudas, inseguridades, miedos y amarguras, tú te das cuenta que necesitas seguir al único que puede sacarte de esas tinieblas, porque es la luz misma. La promesa de Jesús es que aquellos que le sigan, es muy importante esta palabra, porque Jesús está diciendo, primero, la certeza de que Él es Dios, y segundo, el que me sigue. Una de las palabras que más se repite en el Evangelio de Juan es la palabra sígueme, es la palabra sigue. Y la razón por la que se repite es que el primer objetivo del Evangelio de Juan es exponer a Jesús como Dios. Y por lo tanto, si Jesús es Dios, si Dios se encarnó para manifestarnos su deidad, entonces la implicación más directa es que su pueblo le siga. Su pueblo siga sus pasos, pero no solamente es seguirle como seguir en Instagram, una página favorita. Es querer ser como Él, es pasar tiempo con Él, es amarle tanto que yo sea como Él, es disfrutarle a Él, es conocerle profundamente, es anhelarle cada día, es querer hacer lo que Él diga que haga.
es querer ser como Él. Por eso Jesús está diciendo: yo soy la luz, y el que me sigue no andará en tinieblas. Y la promesa es, sino que tendrá la luz de la vida. En un lado tenemos las tinieblas que gobiernan corazones, que distraen de la vida verdadera, que te roban. Mis hermanos, lo más terrible de andar en nuestros propios caminos es que no podemos vivir. Tú crees que estás, cuando haces tus planes aún buenos, cuando organizas tu vida, cuando tienes una relación con Dios, con la iglesia, a tu manera, tú crees que estás ganando. Pero Efesios 2 dice que eso es muerte, porque la única vida, lo que está diciendo Jesús, la única vida está en seguirle a Él. Y hay una promesa hermosa, y es que la luz, que es Cristo, tiene una característica, tiene un atributo, y es que esa luz puede dar vida. Seguir a Jesús tiene la promesa de que seguirle por su resplandor, por quien es Él, por su grandeza, por su hermosura, por su poder, es como un amanecer en una noche oscura. ¿Cuántos han contemplado? Me acuerdo, nunca había visto un amanecer, y tenía un amiguito que también teníamos como 5 años, y nunca habíamos visto un amanecer. Y un día, con las ansias, nos quedamos jugando con carritos y leyendo historias, esperando cómo era ver salir el sol. Apenas salió, nos llenamos de gozo y dormimos. Es un acontecimiento hermoso. Las parejas se ponen en los atardeceres, ven los amaneceres, porque es hermoso ver ese contraste. Mis hermanos, es hermoso. Es hermoso ver que cuando Jesús resplandece hay un contraste de vida. Realmente seguirle es vida. Hay gozo, hay realización, hay paz, hay plenitud en ver el resplandor de Cristo. Nuestro himno nacional, escrito por Núñez, dice en una estrofa: cesarán la horrible noche. Y la razón por la que el himno nacional dice así es porque eso está reflejando un momento de la historia en donde cesarían los abusos, torturas y asesinatos de los españoles con nuestros antepasados criollos, ya que, según registros históricos, el himno surgió después de la independencia de Cartagena como una oda para recordar ese hermoso momento en donde por fin se detendrían esas torturas y asesinatos y abusos de los españoles. Somos una nación independiente. Mis hermanos, la vida cristiana debe ser como la victoria de una nueva nación, independiente del poder de las tinieblas para quitarnos y robarnos la vida. La vida cristiana debe ser como un amanecer glorioso, en donde nosotros podemos ver cumplida la promesa de Malaquías. Malaquías 4, versículo 2, dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia con la salud en sus alas, y saldrán y saltarán como terneros del establo. Mis hermanos, la promesa de Malaquías es la promesa de que Dios se buscó la manera de irrumpir en las tinieblas de tu corazón para que tu vida sea como terneros del establo, sea como aquellos animales llenos de energía y de vida, dispuestos a vivir. Los corrales no pueden contenerle, ellos quieren buscar nuevos pastos, quieren vivir. Cuando yo veo a mi hija, se levanta con tanta energía, quiere abrir todos los cajones, quiere derrumbar todo, quiere explorar. Y yo veo y digo: mi amor, tienes tanta vida, tanto por explorar. Se ve que tienes tanta energía, tanta felicidad, hay una sonrisa en su rostro. Mis hermanos, qué triste es ver que las tinieblas que nos rodean han oprimido esa flor hermosa de un nuevo nacimiento en cristianos. Y entonces la economía, la frustración, el pecado de la familia, lo que dice la gente, el trabajo que está lleno de cardos y espinas, han hecho que la vida cristiana no sea una vida llena de gozo, sino que es como los pobrecitos de la esquina que tienen un consuelo por ahí en una historia bonita de un Dios que tal vez exista. No, mis hermanos,
Lo que dice Malaquías es que los que temen a Él, es evidente que hay un sol de justicia. Dios se ha buscado la manera de reconciliarse con su pueblo para bendecirle a través de la luz que ha traído en Cristo. El ministerio de Jesús, cada vez que Él nos está recordando, yo soy la luz, es la esperanza que tenemos de mirarle en medio de este valle de sombras. Podemos mirar a aquel Rey que es la luz que da vida, verle a Él, seguirle, pasar tiempos con Él, disfrutarle a Él, disfrutar de su presencia, escuchar su palabra, vivir la comunión de los creyentes, comprometernos con su iglesia. Es la hermosa oportunidad de ver la luz resplandeciente de nuestro Salvador. Es la hermosa oportunidad de ver que Él es el sol de justicia. Y esto todo ha sido, mis hermanos, porque a pesar de nuestras tinieblas, Dios se hizo hombre para con su luz darte vida, cuando tu corazón lo único que estaba rodeado era desesperanza y oscuridad. La predicación de Jesús nos recuerda que el Evangelio es la historia de un Dios que vino a convertirse en la única luz puesta en este mundo de tinieblas para dar vida. Y tú necesitas vida de esa luz si nunca has experimentado esa luz. Y tú necesitas vida de esa luz si aún has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, para que esa luz siga creciendo como la luz de la aurora hasta que veamos ese sol radiante. Mis hermanos, más cristianos fuertes, cristianos gozosos, cristianos llenos de alegría a pesar de su situación. ¿Por qué? Porque Él es la luz y deberías seguirle. Porque las tinieblas te impiden seguirle y necesitas ahuyentarlas con el resplandor de la obra de Cristo. Y siguiéndole a Él, entonces no estás siguiendo cualquier propósito. No estás siguiendo el paso 1, 2, 3 para ser feliz. La hermosa noticia es que la vida no depende de ti, sino que la luz que es Cristo tiene el poder de dar vida cuando tú ya no puedes. El mensaje del Evangelio es el mensaje de un Dios que resplandece cuando tu linterna se le acabaron las baterías, cuando ya no puedes más, cuando no sabes qué hacer. La luz de Cristo resplandece para que tengas vida. Así que la gran enseñanza de hoy es: por favor, necesitas reconocer las tinieblas que te rodean y por lo tanto sigue a Cristo Jesús como tu única luz. Como si cada vez que abres los ojos te das cuenta: estoy en un mundo de tinieblas, mi corazón tiende a las tinieblas, en mi trabajo la gente está gobernada por las tinieblas, en mi barrio la gente es aliada del rey de las tinieblas, y todo lo que fue mi pasado me lleva a actuar a favor de esas tinieblas. Yo hoy necesito que la luz de Cristo resplandezca. Como si fuera un hermoso amanecer, nos sentamos en un rincón de nuestras casas a abrir las palabras de la luz de aquel Dios que se encarnó, y entonces experimentamos un amanecer lleno de vida y de gracia cada vez que nos encontramos con Jesús y escuchamos sus palabras, mis hermanos, no para tener buenas enseñanzas de moral, sino para someternos a ellas y obedecerlas, porque sus palabras son nuestra luz. El Salmo dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. El Salmo 1 dice que el que medita en las palabras de Dios será como árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Su hoja no caerá, todo lo que hará prosperará. Mis hermanos, nosotros con certeza podemos aferrarnos a las promesas de nuestro Dios, porque la vida no depende de nosotros cuando caminamos con Él. Dependen del Dios que es luz y que esa luz puede dar vida. Así que, mis hermanos, por favor, sigan a Jesús. No le tengan como un maestro, no le tengan como el motivo para venir los domingos. Síganle, pero recuerden, seguirle primero es reconocer que solamente Él es la luz, y seguirle es, cuando le escuchemos, cuando pasemos tiempo con Él, es desear ser como Él, es amar como Él ama, es comprometerse con la iglesia como Él se comprometió con la iglesia hasta la muerte. Es amar a los hermanos como Él los amó. Y como todo eso no lo podemos hacer, necesitamos más tiempos con Él para que su luz dé vida a esas áreas en donde nosotros ni siquiera queremos hacer lo que
Dios dice que hagamos, porque amamos las tinieblas, mis hermanos, como amamos nuestras propias tinieblas. Necesitamos la luz de Cristo que ilumine y que resplandezca como ese sol de justicia que puede dar vida en donde solamente hay muerte. Así que yo quiero que oremos, que pensemos en esto como una gran necesidad, pero al mismo tiempo un gran privilegio. Somos privilegiados al poder ver a Cristo predicando.